¿Qué tal, chicos? Vamos a ver ahora lo relacionado con el principio de Bernoulli. Y para explicar el principio de Bernoulli, bueno, tenemos que revisar algunos aspectos. En primer término, perdón, ¿a qué se refiere el principio de Bernoulli? Bien, el principio de Bernoulli no es más que conservar la energía, es la conservación de la energía. ¿Sí? Nos dice aquí que en un fluido ideal que no tiene viscosidad ni rozamiento, el régimen de circulación de líquido por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros aquí tenemos obviamente el punto de análisis 1 y acá vamos a tener el punto de análisis 2. ¿Sí? Entonces, teorema de Bernoulli nos dice que la suma de todas las energías, ¿sí? La sumatoria de todas las energías en el punto 1 deben de ser igual a la suma de las energías en el punto 2, igual a la suma de energías en el punto 3 y así sucesivamente. Entonces, estas energías de las cuales nos habla el principio de Bernoulli se refieren a diferentes aspectos que manejamos con estos fluidos. En primer lugar, tenemos una energía causada por la presión. Tenemos una energía causada por la velocidad y tenemos una energía que es producto de la altura, ¿sí? Entonces, en el principio de Bernoulli vamos a encontrar esta energía por presión representadas con P mayúscula. En el caso de la velocidad, la vamos a encontrar, ¿sí?, como energía cinética. Y esa energía cinética la vamos a tener como un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Finalmente, la energía por altura la vamos a tener con nuestra fórmula de densidad por gravedad por altura. ¿Sí? Estas serían las fórmulas que nosotros, o bueno, más bien como lo vamos a encontrar representados en el principio de Bernoulli. En algunos videos te pueden decir que cambia la letra, en lugar de H se llama Z y pues por el estilo, ¿no? Pero vamos, nosotros vamos a trabajar con estos parámetros, con H. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el principio de Bernoulli? Bueno, nos dice básicamente que la presión 1, perdón, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 es igual, ¿sí?, a lo que sucede en el punto número 2. ¿Qué sucede en el punto número 2? En el punto 2 vamos a encontrar presión en 2 más un medio de la densidad por la... Esa densidad quedó horrible. Bueno, ahora sí ya quedó un poquito mejor. Por la velocidad del fluido en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura que tengamos de fluido en el punto número 2. Y entonces tenemos aquí nuestra ecuación de Bernoulli, ¿sí?, completamente. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar el principio de Bernoulli, ¿sí? De manera que si regresamos a nuestro gráfico, vamos a encontrar que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad que lleva el fluido en este punto 1 al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura a la que se encuentre el líquido en ese punto 1 debe ser esa suma igual a
presión más 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere el principio o teorema de Bernoulli. Con esto nosotros vamos a resolver ciertos problemas. Ahora, ¿qué otra ecuación nos va a servir? Bueno, aquí en el principio de Bernoulli vamos a relacionar este principio con el principio o la ecuación de continuidad. Recordemos que la ecuación de continuidad nos decía que el gasto dentro de un tubo cerrado es igual en cualquier punto del tubo, es decir, seguimos conservando la energía. Y la ecuación de continuidad la habíamos puesto como que el área en el punto 1 por la velocidad en el punto 1 es igual al área de la sección del tubo en el punto 2 por la velocidad en el punto 2. Y esta es la ecuación de continuidad. Estas dos van de la mano. Ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli van de la mano. ¿Sale? Ahora, ya que tenemos estas dos ecuaciones, nosotros podríamos resolver problemas relacionados con el principio de Bernoulli. Vamos a suponer algunas de las diversas situaciones que podemos plantear para resolver estos problemas. Vamos a plantear lo siguiente. Primero, ¿qué pasa si el tubo es completamente horizontal? ¿Sí? ¿Qué pasa si el tubo está completamente horizontal? ¿Qué va a suceder con la ecuación de Bernoulli? Cuando está horizontal, nosotros vamos a tener que H1 es igual a H2 punto 1 punto 2. Las alturas son iguales. Ahora, esas alturas las mido con respecto a ¿qué? Pues las mides con respecto a un eje de referencia o un plano referencial que tú vas a colocar donde tú quieras, pero yo te recomiendo que lo coloques en la parte más baja de la tubería, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi eje de referencia de 0 metros es esa parte de abajo del tubo. Si yo analizo el punto 1 y analizo el punto 2, me voy a encontrar que ambos están a la misma altura. ¿Qué va a suceder con la ecuación de Bernoulli? Bueno, con la ecuación de Bernoulli va a resultar que los términos que involucran a la densidad, gravedad y altura se van a cancelar. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro principio de Bernoulli o nuestra ecuación quedaría presión 1 más 1/2 densidad velocidad 1 al cuadrado es igual a presión en 2 más 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Y esta es mi ecuación de Bernoulli cuando tenemos este caso, ¿sí? Este primer caso, donde el tubo está totalmente horizontal, ¿sí? Vamos a tener otros casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el tubo no es horizontal, sino que tiene una diferencia de alturas? ¿Sí? Vamos a poner que aquí es mi referencia 0. Yo se les recomiendo que lo pongan siempre en la parte más baja del tubo, ¿sí? Y yo voy a analizar punto 1 aquí y punto 2 acá, ¿sale? ¿Qué pasa cuando sí hay diferencia de alturas, pero el diámetro del tubo es constante? Aquí lo voy a poner. Diámetro constante. Es decir, no cambia el diámetro. Si no cambia el diámetro, no cambia el área. Y si no cambia el área, entonces la velocidad tampoco cambia. Si la velocidad no cambia, los términos que involucran a la velocidad
se van a cancelar y mi ecuación de Bernoulli quedaría presión 1 más densidad por gravedad por altura en 1 es igual a presión 2 más densidad por gravedad por altura en 2. ¿Sí? Se cancelan los términos con velocidad. Si hay cambio de altura, aquí la altura en 1 y la altura en 2 son diferentes, pero la velocidad no cambia porque no cambia el área porque el diámetro es constante. ¿Sí? Ese sería el segundo caso. Ahora, en el tercer caso, ¿sí? Sería cuando todo cambia. Cambia el diámetro y cambian las alturas. Y en ese caso, pues utilizamos la ecuación de Bernoulli tal como la tenemos aquí completa. Presión 1 más 1 medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 1, igual a presión 2 más 1 medio de densidad, velocidad 2 al cuadrado, más densidad, gravedad, altura 2. Completita. Ese sería el tercer caso. ¿Sí? Pero les quise poner estos dos casos porque pues es importante que los conozcan. ¿Sí? Que sepan qué sucede cuando el punto, perdón, cuando el plano referencial que manejamos concuerda con el tubo, es decir, que el tubo está horizontal totalmente, pues no hay diferencia de alturas. Cuando el tubo cambia, pero el diámetro permanece constante, bueno, ya sabemos lo que está pasando, ¿sale? Entonces, estos son los casos especiales que podemos tener en la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Y aquí está la situación como la tenemos que trabajar. Ahora sí, nosotros podemos resolver diversos problemas de ecuación de Bernoulli. ¿Como qué problemas? Bueno, podríamos resolver lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir, bueno, tenemos un tubo donde tenemos un tubo, punto 1, y en el punto 1 tenemos los siguientes datos, ¿sí? El diámetro aquí es de, lo voy a poner un poquito más grande, el diámetro es de, vamos a decir, 5 centímetros, es el diámetro del tubo ahí, ¿sí? Tenemos una presión de, vamos a ponerle 50.000 pascales, esa sería la presión que tenemos ahí, ¿sí? Tenemos vamos a decir que tenemos un gasto de 1 metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Y esos serían los datos del punto número 1. Luego, ¿qué sucede en el punto número 2? Bueno, vamos a suponer que el diámetro, cosa tan horrible, el diámetro 2 es de, vamos a ponerle 7 centímetros, que la presión en 2 no la sabemos, la vamos a calcular, que el gasto se mantiene y que entre este punto y este punto tenemos 3 metros. Esos son los datos del problema. Vamos a revisar qué está sucediendo. ¿Cambian los diámetros? Sí. ¿Cambian las alturas? Sí. Entonces tendremos que utilizar la ecuación de Bernoulli en toda su extensión, ¿sí? Y probablemente tengamos que echar mano de la ecuación de continuidad. Entonces, bueno, vamos a ver qué está sucediendo aquí, ¿sí? Vamos a hacer la solución de este problema y vamos a determinar ciertas cosas. Primero, ¿cuál es la altura del punto 1? Bueno, yo te propongo que la altura del punto 1 sea de 0 metros, es decir, que mi punto de referencia sea ese de ahí.
no hay altura para el punto 1, pero sí hay altura para el punto 2. ¿Cuál sería la altura del punto 2 de acuerdo a esta propuesta? La altura 2 sería de 3 metros, porque esa es la diferencia de alturas que hay entre el punto 1 y el punto 2. Hay 3 metros. ¿Sí? Yo puedo utilizar el punto 2 como referencia y decir que la altura en 2 es de 0 metros, pero entonces la altura en 1 sería de menos 3 metros. Y ya meterle negativos ya es meternos en broncas, ¿ok? Entonces, esta es mi propuesta. Tu plano referencial desde el cual vas a medir las alturas de los puntos, ponlo en el punto más bajo de análisis de tu problema en Bernoulli. Ese es el 0 y de ahí todo para arriba, ¿vale? Entonces, ya tengo otros dos datos en base a esta propuesta. Lo único que falta pues es desarrollar las operaciones. Y para desarrollar las operaciones, bueno, voy a hacerlo de forma rápida. Se las voy a mostrar ya desarrolladas y nada más se las voy a explicar porque si no se tarda mucho este asunto. Y continuamos en un momentillo, ¿vale? Continuamos con la solución del problema. Y lo primero que tenemos que hacer, bueno, es encontrar las áreas de cada punto. El área en 1, pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, y el área 2, pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Haciendo las operaciones y sustituyendo, es decir, ponemos el diámetro 1 que es de 0.05 metros, ¿sí? 0.05 metros, porque son 5 centímetros. Entonces sería pi por 0.05 al cuadrado sobre 4, y eso nos daría el resultado que estamos observando aquí, que nos dice área 1 es igual a área 1 es igual a 0.001 19,635. Déjenme marcarlo. Y ese es el área del punto 1. El área en el punto 2, pues simplemente sustituimos pi por el diámetro 2 al cuadrado, que en este caso es 0.07 al cuadrado, entre 4, y nos daría el área 2. Bien, sabemos que el gasto es área por velocidad. Entonces, si yo despejo la velocidad, me va a quedar gasto sobre área, como lo estamos viendo aquí. Una vez que yo tengo eso, entonces yo hago la operación. Mi gasto, que en mis datos es de 1 metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Mi gasto entre el área 1 me va a dar la velocidad en 1, ¿sí? El gasto entre el área 1 me da la velocidad 1 y la velocidad 1 me da 509.2446 metros sobre segundo. Luego, puedo hacer lo mismo, gasto sobre área, a final de cuentas así va a funcionar, para la velocidad 2, pero en este caso quiero que vean la ecuación de continuidad que nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Si yo despejo la velocidad 2 me va a quedar área 1 por velocidad 1 entre área 2. Si yo hago esas operaciones me queda una velocidad en 2 de 259.8415 metros sobre segundo. Vemos que la velocidad en 2 es más pequeña que la velocidad en el punto 1. Y esto es porque el área es mayor. Entonces, a menor diámetro, a menor área, mayor velocidad. A mayor diámetro, es decir, a mayor área, menor velocidad. ¿Sí? Que quede clara esa parte. Entonces, la velocidad en donde el tubo tenga áreas mayores será menor que la velocidad donde el tubo tenga áreas más pequeñas, ¿sale? Y ya con estas dos velocidades entonces pasamos a la siguiente parte. La siguiente parte es trabajar con mi ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y de acuerdo a la ecuación de Bernoulli que tenemos aquí, ¿sí? Estamos dándonos cuenta de lo siguiente. Con los datos que obtuvimos dijimos que el nivel del primer punto la altura pues del primer punto era 0 y por lo tanto aquí vemos cómo esta se cancela porque sería densidad por gravedad por 0, ¿va?
quedar cancelado entonces ese término, mi ecuación de Bernoulli me queda como la ven a continuación. Pongo la palomita aquí, ¿sí? Donde ese término, pues al multiplicarse por cero, pues ya no interviene. Y lo que hay que hacer ahora, bueno, es sustituir. Podemos despejar la presión 2 de la fórmula y después meterle los números, los valores, o como en este caso, yo le meto primero los valores y luego despejo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que 50.000 pascales, presión 1, más un medio de la densidad, que en este caso vamos a asumir que es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por velocidad 1 al cuadrado, que ya la tenemos calculada, nos va a dar esta cantidad de pascales, 129.690.494.7946 pascales. Número bastante grande. Así trabajan las presiones. Esto debe ser igual a la presión en el punto número 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado, y eso nos da 33.758.802.5611 pascales. ¿Va? Y ya una vez que nosotros tenemos esa cantidad, le tenemos que sumar también densidad por gravedad por altura 2. Recordemos que la altura en el punto 2 nos quedó de 3 metros. Entonces sería la densidad del agua por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 3 metros, y nos da 29.430 pascales. Esas son las cantidades que yo obtengo. Ahora, una vez que yo hago mis operaciones, me voy a dar cuenta que para despejar la presión 2, esos 33 millones de pascales y esos 29.000 y pico de pascales, tengo que pasarlos restando del otro lado de la ecuación. Y una vez que yo los resté, me va a quedar un total de 95.952.262.2335 pascales. Y esa es la presión que estamos buscando en el punto número 2. ¿Sí? Este es un problema donde interviene todo, donde hay cambios de diámetros en la tubería y donde hay cambios de alturas. Ahora, no se espanten por las cantidades tan grandes de pascales. Así funciona, las presiones son muy grandes y normalmente las manejamos en kilopascales, ¿sí? Donde un kilopascal equivale a 1000 pascales. ¿Sale? 1000 pascales es un kilopascal. Entonces, no nos espantemos. Vamos a ver otro problema, vamos a plantear otro problema donde supongamos que ahora la tubería está horizontal, ¿sí? Vamos a movernos aquí un poquito. La tubería está totalmente horizontal. Entonces, vamos a dibujar ahí una tubería horizontal, ¿sí? Ahí está mi tubería horizontal, ¿sí? Punto 1, punto 2, ¿vale? Aquí sí hay cambios de diámetros, entonces vamos a ver qué datos tenemos en el punto número 1. En el punto número 1 vamos a tener un área de 0.1 metros cuadrados, ¿sí? Vamos a tener una velocidad de 0.5 metros sobre segundo, ¿sí? Luego, en el punto número 2 vamos a tener un área equivale a 0.05 metros cuadrados, más chiquita el área en el punto 2, ¿sí? Vamos a tener una presión 2 igual a vamos a ponerle aquí 100.000 pascales, ¿sí? Y ya con estos datos vamos a calcular la presión en el punto número 1, no lo sabemos si lo queremos en pascales. Bien, este sería nuestro problema
a resolver, ¿sí? Esos son mis datos, esa es la ecuación como me queda y vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos área 1, velocidad 1, tenemos área en 2, no tenemos la velocidad, pero sí tenemos el área y tenemos la presión en el punto número 2, ¿sí? Entonces necesitamos averiguar cuánto vale la velocidad en el punto 2 con la finalidad de resolver cuánto vale la presión en el punto número 1 y para eso vamos a las operaciones. Bien, ahora sí procedemos a la solución y para solucionar esto primero vamos a utilizar la ecuación de continuidad que nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Aquí la dejo marcada y de ahí despejo la velocidad en 2 como ustedes lo ven. Cuando sustituyo los valores voy a encontrar una velocidad en el punto número 2 de 1 metro sobre segundo, ¿sí? A menor área, mayor velocidad, y eso es correcto. Luego voy a despejar de mi ecuación la presión 1, ¿sí? Y para eso entonces paso este término que voy a marcar aquí, tiene que pasar restando del otro lado de la ecuación. Recuerden que acompaña, aquí lo marco, a la presión 1 y como suma tiene que pasar restando del otro lado, tal como lo vemos en este caso. Una vez hecho eso, ahora sí, utilizo mi factor común, que en este caso es un medio de la densidad, para poder simplificar esta parte de la ecuación, ¿sí? Ya está simplificada y procedo a sustituir los valores. 100.000 pascales de la presión en 2, un medio y 1000, donde 1000 es la densidad del agua, estamos suponiendo que es agua lo que va ahí, todo eso por la velocidad 2 al cuadrado, que nos dio de 1 metro sobre segundo, menos la velocidad 1 al cuadrado, que tenemos 0.5 metros sobre segundo. Cuando yo hago las operaciones, entonces termino con 100.000 pascales, que es la presión en 2, más 499.875 pascales, que es el resultado de toda esta operación, y termino con una presión en el punto 1 de 100.499.875 pascales, que es la solución al problema. ¿Vale? Entonces con eso terminamos este segundo problema. Bien, vamos a resolver un tercer problema. En este problema vamos a utilizar diámetros iguales o radios iguales, es decir, el área de la sección transversal del tubo no cambia. Bien, resolveremos entonces el problema. Decimos que el radio 1 es de 10 centímetros, el radio 2 10 centímetros. La presión en 1 120.000 pascales, la presión en 2 habrá que calcularla. Gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y densidad de líquido 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces comenzamos con la solución y lo primero que hacemos es, bueno, ver cómo nos queda nuestra ecuación. Como la velocidad se va a cancelar porque los radios son iguales, las áreas son iguales y por lo tanto las velocidades son iguales, ya dijimos que en ese caso se cancelaba el término que incluye la velocidad, nos quedaría que presión 1 por densidad gravedad altura 1 es igual a presión 2 más densidad gravedad altura 2. Despejo la presión 2 y me va a quedar que la presión 2 es igual a presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 menos densidad por gravedad por altura 2. Si yo saco mi factor común, que es densidad por gravedad, me queda que presión 2 es igual a presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 menos altura 2. ¿Sí? Aquí la vemos. Y ahora sí, sustituyo los valores. 120.000 pascales, que es la presión en 1, más 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y eso multiplicado a 0 metros menos 5 metros, H1 menos H2. Eso nos va a dar un total de 120.000 pascales menos 49.050 pascales, y como resultado final la presión en 2 será de 70.950 pascales. Bien, entonces
Estos son tres problemas que pueden encontrarse en lo que corresponde a la ecuación de Bernoulli. En todos ellos hemos calculado presiones. Sin embargo, puede ser que no te pida que calcules presiones, puede ser que te pida que calcules, vamos a la ecuación de Bernoulli, puede ser que yo te pueda pedir que calcules en lugar de presiones, te dé datos para que calcules velocidades, o te puedo pedir que calcules alguna altura, o te puedo pedir que calcules velocidades, o inclusive te puedo pedir que calcules la densidad del líquido que está circulando ahí. Es decir, hay muchas variantes. Sin embargo, bueno, ahí ya eh, tendrás que trabajar para ver cómo funcionan eh, la solución de estos problemas desde la perspectiva de que esto es despejar ecuaciones, despejar incógnitas de ecuaciones. No se trata ya de lo que son los diferentes casos que podemos encontrar con el teorema de Bernoulli. ¿Sí? Con el teorema de Bernoulli, bueno, podemos encontrar los casos que dijimos, donde cambia el diámetro, cambian los diámetros, cambian las alturas, ¿sí? O puede ser el caso donde no cambien los diámetros, pero sí las alturas, o donde cambian las alturas, pero no los diámetros, ¿vale? Entonces, estos problemas están desarrollados o resueltos para esos tres casos. Cuando te toque calcular una velocidad o una densidad por medio de la ecuación de Bernoulli, bueno, hay que trabajar el despeje de las ecuaciones. Y ese se supone que, bueno, ya lo sabes hacer. ¿Va? Bien, ¿vale? Espero te sirva y que te ayude a la resolución de los problemas. De todas formas, cualquier duda por Messenger, ¿vale? Hasta luego chicos, que estén bien.